Buenos días amigos y amigas, buenos días nos de Dios y María Santísima. Hoy es miércoles de la quinta semana del tiempo de Pascua. El camino de la Iglesia siempre será un camino que no siempre va a ser recto, precioso, bonito, sin ningún tipo de obstáculo que impida el camino de la Iglesia. Como el de Jesús, tiene que tener y tendrá momentos de dificultad, momentos en los que a veces pues tengamos que reunirnos para ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Y a veces se nos tacha en la Iglesia de que somos muy lentos a la hora de asimilar ciertas cosas. Pero es que lo bueno no siempre está en asumir corriendo de pronto ya, como tantas cosas que hace el mundo, y así nos va. La Iglesia necesita reunirse, necesita meditar, necesita contemplar la realidad con los ojos de Dios, y eso no es algo que se haga de hoy para mañana. Necesita su momento. Así ocurre en el trozo del libro de los Hechos de los Apóstoles que se nos narra hoy en la primera lectura. Porque bajan unos discípulos de Judea y empiezan a hablar que hay que pasar por el judaísmo para poder ser cristianos. Para poder entrar en el reino de Dios hace falta circuncidarse, como prescribió la ley de Moisés. Como digo, surge un altercado, surge un primer problema gordo, vamos a decirlo así, grande, para la Iglesia. ¿Hay que pasar por el judaísmo? ¿No hay que pasar por el judaísmo? Lógicamente esos discípulos que vienen de Judea dicen que sí, que hay que pasar. Pablo y Bernabé, por el contrario, dicen que no. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es la solución a esta controversia? Está claro que hay que reunirse. Y por eso las comunidades deciden que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén y le consulten directamente a los apóstoles, a los discípulos directos de Jesús, que son los que tienen, valga la expresión, toda la doctrina. Ellos son los que han ido comunicando la doctrina de Jesús. Y así hacen Pablo y Bernabé, que son acogidos por la iglesia de Jerusalén, donde ellos explican pues todo lo que están haciendo y cómo la gente se alegra de vivir el Evangelio y de conocer y amar a Jesucristo, y eso provoca la alegría de los discípulos, lógicamente. Y están los fariseos, que dicen que sí, que hay que pasar por el judaísmo para hacerse cristianos. Y solución, los apóstoles se van a reunir, los discípulos se van a reunir para ver qué solución se le da. Es una solución colegiada. Las iglesias no podemos funcionar cada una como nos dé la gana y cada una según lo que entienda, lo que deje de entender. Somos una comunidad y debe haber comunión dentro de la iglesia, dentro de las comunidades, dentro de toda la comunidad cristiana. Debe haber esa comunión para que no lancemos mensajes distintos, porque en definitiva eso lo único que hace es provocar la división. Y no es lo que quiere Jesús. Precisamente el Evangelio nos dice que Él es la vid y que nosotros somos los sarmientos, y que solamente en comunión con Él podremos dar los frutos que hemos de dar. El sarmiento no es capaz de dar fruto si no es bien agarrado a la vid. Y de ese mismo modo, cuando nosotros tratamos de predicarnos a nosotros mismos y ser nosotros los que quedemos muy bien y digan qué bien, qué maravillosos que somos, entonces estamos fracasando y el Evangelio no cala, no llega, no es capaz de penetrar los corazones porque no tiene la fuerza de Dios. En cambio, si hacemos las cosas desde Dios, desde Jesucristo, entonces sí damos fruto. Los frutos que el Señor quiere, los frutos que el Espíritu nos hace dar y que son vida para el resto del mundo, que son buena noticia para toda la humanidad. Por eso cuando la Iglesia permanece unida, y para nosotros debe ser pues un motivo de sentir vergüenza, pues que a veces estemos
tan divididos. El Señor nos quiere unidos a Él y de ese modo la resurrección de Jesús será muchísimo más efectiva. Pues pidamos al Señor que nos dé su paz, como nos dice hoy en el Evangelio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que nos da el estar en comunión plena con Jesucristo y entre nosotros. Buen día a todos.